Bienvenidos nuevamente al programa El Búho, programa de opiniones y entrevistas que ustedes ya conocen. Gracias por sintonizarnos siempre a través de su canal de televisión, a través de su aplicación o a través de las redes sociales. Hoy tenemos un par de comentarios. Quisiéramos referirnos a algunos aspectos del proceso electoral y referirnos específicamente a una investigación que presentó Vox Populi, estos muchachos, Marvin del Cid y Sonny Figueroa, que, dicen que en esta investigación, que por cierto está bastante bien documentada, que el Tribunal Supremo Electoral tiene contratado como director, como responsable del monitoreo de medios a un asesor de campaña de el partido Valor y su candidata Suri Ríos. Se trata, dice la investigación, de Ángel Guillermo Morales Mendoza y su empresa All Marketing S.A. De acuerdo con esto, pues, tendría la candidata del Partido Valor, Suri Ríos, una importante influencia en cuanto al monitoreo de medios. Recordemos que el monitoreo de medios está relacionado no solo con el financiamiento electoral, sino que también, aunque ya es un poco desfasado, pero tuvo que ver también con la campaña anticipada. Monitorar los medios es estratégico en una campaña porque esas mediciones pueden conducir al acceso, pues, a información básica relacionada con los avances o los retrocesos, las inversiones que pueda hacer un candidato o un partido. Además, desde el punto de vista del Tribunal Supremo Electoral, es un tráfico de influencias bastante directo. No sé qué piensa el Tribunal Supremo Electoral de esto. En este tribunal pasan muchas cosas, pero es como si nada pasara, porque se hacen muchas denuncias y todo suena a vacío. Recordemos que el director de Registro de Ciudadanos, que me imagino que es un abogado, desconoce de leyes, quizá no ha conocido la Constitución de la República, porque se ha atrevido a decir que los candidatos solo pueden referirse a sus planes de gobierno. Les está poniendo una agenda. ¿Y dónde deja la libertad de expresión este señor? Y además la importancia que tiene que en plena campaña electoral los candidatos se pronuncien y discutan sobre los problemas nacionales, incluido el tema de la libertad de expresión, que sin libertad de expresión no hay democracia. Esto debería de ponerle como tarea a este señor del Registro de Ciudadanos una plana. Le debían de poner que escriba 1.000.000 de veces que la libertad de expresión es vital para la democracia. Entonces, es absurdo que pretenda el Tribunal Supremo Electoral establecer una agenda a los candidatos para que solo puedan referirse a los temas que el Tribunal Supremo Electoral les diga. Entonces, es un poco absurdo. Queremos decir que hay recursos pendientes también en cuanto a la no inscripción por un lado, de Tel Maldana, del partido MLP, que la Corte de Constitucionalidad tiene un plazo. Ya empezó a correr este plazo para dictaminar si lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral fue legal o no en cuanto a revocar la candidatura de Telma Cabrera y su candidato a vicepresidente, Jordán Rodas. Y la CC también tiene otra decisión que tomar, que se refiere a una vista pública en el caso de Roberto Arzú, el candidato presidencial del partido Podemos, cuya
pues candidatura también fue revocada por el Tribunal Supremo Electoral. Estas decisiones han sido muy cuestionadas porque han sido muy discrecionales, no se han fundamentado jurídicamente de manera clara y entonces se cree más bien que se trata de una estrategia para que algunos candidatos que están muy bajos suban y de paso impedir la participación de candidatos que tenían o que tienen altas posibilidades de subir en cuanto a simpatías del electorado. Pero mientras esto sucede y se resuelve, nosotros queremos referirlos en este programa a la fecha pues, que tenemos a nuestro alcance, que es el 1 de mayo. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo y quisiéramos que la población se olvide un poco ahora de las elecciones y que nos formemos un poco en la historia de por qué se conmemora el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Y para eso hemos invitado a Edgar Ruano. Edgar Ruano es docente, es historiador y pues sabe de todo esto y por eso es que lo tenemos en el programa. Así que bienvenido Ronnie García, nuestro compañero de programa, y ahora empezamos con Edgar. Bienvenido Edgar. ¿Cómo empieza la historia del 1 de mayo? Empecemos por eso. Muchas gracias, Byron, y muchas gracias, Ronnie, por estar aquí conmigo. El 1 de mayo tiene su origen en esto. Durante el siglo XIX, en Europa y Estados Unidos, se llevaron a cabo muchas luchas de los obreros por dos demandas. La demanda de aumento de salarios y la demanda de la jornada laboral, que sea de 8 horas. Los obreros decían en esa época 8 horas de descanso, 8 horas de diversión y 8 horas de trabajo. Ese era el planteamiento. Y en todo el mundo hubo luchas porque se pusieran las 8 horas. Si nosotros lo disfrutamos ahora en el Código del Trabajo es por esas luchas del siglo XIX. Pues bien, en Chicago en 1886 empezó esa efervescencia en el cinturón industrial y decidieron para el 1 de mayo de 1886 declararon la huelga general para que se colocaran o se establecieran las 8 horas. Comenzó la huelga y citaron para el 4 de mayo a una gran concentración. Y llegaron miles de trabajadores a esa concentración. Pero la policía de Chicago se concentró también y comenzó a marchar contra la concentración obrera. Extrañamente, en medio de la policía, del contingente policial, explotó una bomba. Y murió un oficial de policía y quedaron como 60 heridos, de los cuales 5 murieron en los días siguientes, policías. Pero en ese momento, en el estallido de la bomba, la policía disparó contra toda la multitud. Hubo muchos heridos, muchos muertos. Pero después vino la segunda fase que siempre hacen todos los cuerpos represivos, de ir por los cabecillas y hacer las capturas, en fin, y capturaron a 30 obreros, de los cuales solo uno estaba presente en esos actos, los demás estaban en sus casas, en fin. Incluso el que estaba presente en el momento de la explosión estaba dando un discurso. Capturaron a 30, después bajaron a 8. Y se hizo un juicio, les hicieron un juicio por la explosión y por asesinato y todo lo demás, que duró hasta el año siguiente. Nunca se pudo establecer que ellos hayan sido responsables de eso.
pero fueron condenados a muerte 5 a la horca y 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de los 8. Y llegó en noviembre del 87 y los que fueron condenados a muerte pues fueron ahorcados 4, porque el quinto decidió suicidarse, logró suicidarse antes del cumplimiento de la condena. Los 4 fueron ahorcados. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Todos los capturados y los condenados eran anarquistas, porque en el siglo XIX, en Europa y Estados Unidos, el anarquismo tenía mucha presencia. Era muy fuerte como una corriente del movimiento obrero. En esos días, por ejemplo, en 1860, de esa década, Marx y Engels luchaban ideológicamente contra Mikhail Bakunin, que era líder anarquista. Era una lucha ideológica fuerte, y esa lucha ideológica se reproducía en todos los ámbitos obreros, pero todavía tenía mucha fuerza el anarquismo. Entonces, la policía capturó anarquistas, no capturó a los líderes, sino anarquistas, líderes anarquistas, ¿verdad? No sindicales. Y eso fue lo que en 1889 un Congreso Socialista Mundial celebrado en París resolvió que el 1 de mayo, el día de la huelga del 87, se declarara Día de Lucha de los Trabajadores de todo el mundo. Ahora, eso de Día de Lucha y del Día del Trabajo ha tenido mucha discusión en el ámbito sindical y obrero mundial, porque siempre el sindicalismo ha estado dividido en 2 corrientes. La corriente que es colaboracionista con el régimen establecido y la corriente que es beligerante. Entonces, la corriente colaboracionista dice, es día del trabajo, es día de fiesta del trabajador. Y la corriente revolucionaria dice, no es fiesta, es un día de lucha. Y eso se ha reproducido en todo el mundo y aquí en Guatemala también. Entonces, ese es el origen del 1 de mayo. Ya. Bueno, pues gracias por la invitación nuevamente, Byron, de estar acá en este programa. Edgar, gracias por estar acá acompañándonos y pues poder ampliarnos a nosotros y al público que nos está observando un poco de la historia de por qué se celebra o se conmemora el Día del Trabajo. Para algunos pues es una celebración, como usted lo comentaba, para otras personas pues es una conmemoración y tiene mucho sentido, nos explicaba hace un momento, ¿verdad? El tema de esas 2 vertientes que hay entre los grupos sindicales y gente que trabaja, la parte beligerante y pues la parte que es colaboracionista. Sin embargo, en ese sentido, pues a mí me gustaría que podamos ampliarle al público que nos está viendo, de qué manera es que estos movimientos pues se han ido expandiendo, o el Día del Trabajo expandiendo en todo el mundo, pero principalmente en América Latina. América Latina porque todos los latinos compartimos varias cuestiones que tenemos en común, no solamente el tema del idioma, sino también culturales. Y en ese sentido, ¿cómo es que el Día del Trabajo se conmemora en todos los países de habla hispana? Sí, bueno, hay 2 puntos. Uno es que con el surgimiento del movimiento obrero y sindical mundial, hay una premisa, digamos. Todos los obreros somos iguales en el mundo, porque todos trabajamos en diferentes ramas de la industria. Vendemos nuestra fuerza de trabajo y nos pagan un salario. En ese sentido somos iguales los alemanes con los argentinos o con los mexicanos o con los franceses. Esa es una de las premisas ideológicas del movimiento obrero. Los obreros son iguales en todo el mundo. Segundo, en América Latina esas ideas llegaron en el siglo XIX por diferentes vías,
pero la más importante es la migración europea que hubo a Sudamérica sobre todo. En Italia, en España, hubo muchos problemas económicos en esos años y comenzó la migración a América del Sur. Llegaron muchos anarquistas, muchos comunistas, socialistas, obreros, que comenzaron a irradiar esa ideología. A México llegó una corriente española, básicamente. En América del Sur llegaron otros europeos, como los italianos, ¿verdad? Y a Chile llegaron alemanes, en fin. Entonces, por ahí penetraron esas ideas en el siglo XIX, el segundo tercio del siglo XIX, y comenzaron a organizarse los partidos socialistas, los partidos obreros, que coincidieron con los intelectuales de las universidades latinoamericanas. Pero así fue surgiendo, digamos, el sindicalismo en América Latina, y de esa manera comenzaron a reproducir los problemas ideológicos y políticos del movimiento obrero mundial. Y uno de ellos, pues, es la celebración del 1 de mayo, de conformidad sobre todo con el grado de avance económico de cada país, porque no es lo mismo que en Argentina o Brasil, que comenzaron las industrias muy temprano, que en Centroamérica, que comenzaron las industrias muy tarde. Tarde en el sentido de comparándose, pues, entre ellos. Aquí en Centroamérica empezamos la industrialización a finales del siglo XIX, y es hasta las 2 primeras décadas del siglo XX que se puede hablar de fábricas en el sentido más propio, ¿verdad? Porque eran artesanos en su mayoría. Sí, bueno, yo pienso que el anarquismo a veces se cree que es sinónimo de, se confunde el concepto político con el caos, con el desorden, ¿verdad? Con una situación descontrolada. Pero el anarquismo tiene su sustento político, ideológico. En realidad, el anarquismo se da cuando, o porque el Estado representa intereses de un grupo reducido de la población, y que ese Estado que representa los intereses de grupos minoritarios, pues tampoco responde al bien común. Entonces, si tenemos un Estado aquí, ¿qué sentido tenemos los que no estamos representados de respetar ese Estado, de no luchar contra ese Estado? Entonces, el anarquismo un poco también responde al interés de que o el Estado representa los intereses de toda la población, las aspiraciones de toda la población, o entonces, ¿qué razón tiene de que exista? Un poco por ahí quería yo mencionar que a veces el anarquismo simplemente se toma como desorden, como que es un estado caótico, pero no. Bueno, ahora en el movimiento laboral guatemalteco, ¿cómo se ha desarrollado el sindicalismo? Entiendo que el sindicalismo ha jugado roles históricos fundamentales en el pasado, incluso en las dictaduras que hemos tenido, ¿verdad? Estrada Cabrera, me parece que es donde más se ve al movimiento de los trabajadores representado en esas luchas. ¿Cómo lo ves históricamente al movimiento sindical guatemalteco? El movimiento sindical guatemalteco surgió en los años 20 como resultado de la importante y decisiva participación de los trabajadores en el derrocamiento precisamente de Estrada Cabrera.
Los obreros y su organización pasaron por aquí con las mismas etapas de muchos lugares. Hubo una etapa que se llamó el mutualismo, que eran sociedades obreras, mutualistas. El mutualismo significa ayudarse entre sí. Del bolsillo de los trabajadores salían las ayudas para las viudas, para las enfermedades, en fin, y hacían algo que le llamaban la caja. Incluso en Costa Rica todavía se llama caja de ahorros. Bueno, pero ya en el mundo eso había transitado al sindicalismo. Y en el sindicalismo la ayuda mutua ya no es entre trabajadores, sino es arrancarle a la empresa una parte al patrono para el seguro, para todo lo demás, ¿verdad? De las necesidades de los trabajadores, sus prestaciones, como se llaman. Esa es la diferencia entre mutualismo y sindicalismo. En Guatemala eran sociedades mutualistas. La más importante, todavía existe por ahí, el Porvenir de los Obreros. Todavía tiene su salón. Todavía tiene su salón. Por la zona 1. Sí. Y estaba el gremio obrero y muchas sociedades de barberos, sociedades de aquí, sociedades de allá. Pero en los movimientos contra la dictadura de Estrada Cabrera, una fuerza importante fueron los obreros, los trabajadores. Pero cuando digo obreros, de una fábrica eran minoritarios, eran sastres, carpinteros, zapateros, barberos, etc. Y ellos se fueron reuniendo y fundaron la que se llamó la Liga Obrera en 1919 y se unieron a un grupo de profesionales y burgueses de la ciudad que se fundaron un partido que se llamó el Partido Unionista. Se unieron a finales del 19 y comenzaron una lucha para derrocar a Estrada Cabrera. De enero del 20 a abril del 20 fue la lucha, pero los obreros jugaron un papel muy importante. Y como la lucha no tuvo otra salida que la insurrección militar, la insurrección armada, los obreros fueron la tropa, digamos, que combatió. Una semana de combates hubo en abril, hubo 1000 muertos aquí en la ciudad. Y esa participación obrera les deparó a los obreros un espacio político muy importante. Fueron muy respetados en la sociedad guatemalteca, los obreros, en fin. Claro que los obreros al final perdieron, ¿verdad? Porque en una insurrección que se le dan armas al pueblo, cuando cae el dictador, entonces viene la segunda parte, recoger las armas. Y cuando recogen las armas, pierden los sectores populares, porque pierden su poder. Entonces recogieron las armas y quedó el ejército otra vez. Mientras que ese es el éxito y el secreto de la Revolución Rusa. Los obreros rusos no entregaron las armas y constituyeron un poder. Y entonces, sobre la base de ese poder es que se creó la Unión Soviética de aquella época. Claro. Pero aquí les recogieron las armas inmediatamente, las entregaron y después ya los militares y Carlos Herrera, azucarero y todo lo demás ya. Aunque hubo ya pues gobernaron como antes, aunque hubo un periodo de democracia, democrático. La primera transición democrática que hubo en Guatemala fue precisamente en esos años, en el gobierno de Carlos Herrera, precisamente, que era un hombre democrático, podemos decir. Ahí surgió el sindicalismo. Y precisamente al año siguiente, en 1921, se celebró por primera vez el 1 de mayo en Guatemala, porque las corrientes anarquistas, socialistas, comunistas, de todo, del movimiento obrero mundial, ingresaron a Guatemala esas ideas. Bueno, Edgar, muchas gracias por estarnos ampliando acá y pues ahí sí que formarnos en el tema histórico de cómo es que surgió el movimiento sindical acá en Guatemala, cómo es que surge también el 1 de mayo y se establece como
como el Día Internacional del Trabajo. Pues por el momento vamos a hacer un pequeño corte, vamos a terminar con este segmento. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Facebook, también vernos en nuestro canal de YouTube y también pueden sintonizarnos en el canal Más TV y en una aplicación móvil que tenemos. Les esperamos en el siguiente segmento. Hola, mi nombre es Silvia Vega. Y yo, David Pérez. Y juntos te acompañamos de lunes a domingo En Red Informativa Nacional, en nuestras 3 emisiones con lo más importante de las noticias. 6 de la mañana, 1 de la tarde y nuestra emisión estelar a las 21 horas. Recuerda, somos Red Informativa Nacional. Un noticiero del pueblo y para el pueblo. Por Más TV, un canal que suma. Bueno, estamos volviendo a este segmento. Gracias por estar sintonizándonos. Estamos acá con Edgar Ruano, profesional de la historia. Estamos acá también con Byron Barrera, hablando un poco acerca de lo que es el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, y cómo es que históricamente, pues, ahora en todo el mundo, pues, se celebra y se conmemora este día. Hemos hablado un poco acerca de algunas corrientes ideológicas, de cómo es que se implementa a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica. Y pues en el anterior segmento, pues Byron nos hablaba acerca del movimiento sindical y cómo es que surgió en Guatemala. Los invitamos a que nos puedan sintonizar en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. También nos pueden encontrar en nuestra aplicación móvil como Más TV y sintonizarnos todos los miércoles en este canal de televisión. Bueno, Edgar, pues podrías ampliarnos nuevamente cómo es que el movimiento sindical acá en Guatemala pues tuvo su auge en un momento histórico del país, pero cómo es que hoy en día pues ha venido en decadencia. Sabemos que, como mencionabas anteriormente, durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera como que tuvo un auge. Se celebra en el año de 1921 por primera vez el Día Internacional del Trabajo en Guatemala, pero luego sabemos que allá por los años 60, pues empieza la represión de los gobiernos militares y con ello también los movimientos sindicales. Y hoy en día, pues tenemos movimientos acá en Guatemala que han dejado de ser lo que era la esencia de estos y que realmente, pues, trabajaban en beneficio de los trabajadores y no de intereses particulares. Bueno, primero hay que plantearse algo. El movimiento obrero sindical en Guatemala ha tenido 3 momentos de auge. Ese de los años 20, como resultado de la revolución contra Estrada Cabrera, que se fue muriendo poco a poco porque quienes tomaron el poder en 1920 no le dieron una alternativa al país. Entonces, al poco tiempo, golpe de Estado de José María Orellana, y empezaron gobiernos militares, Chacón, hasta terminar con Ubico, que él odiaba la palabra obrero. Hasta por medio de un decreto la prohibió. Había que decir empleado, no obrero, tiempo de Ubico. Y ahí se acabó la celebración del 1 de mayo, acabó todo. Pero renació el movimiento obrero con la Revolución de Octubre, que ahí tuvo su etapa más brillante. Los obreros fueron un protagonista político importante de ese proceso de 10 años de la revolución. Y se crearon sindicatos y la General de Trabajadores de Guatemala, CTG, la Confederación, y en general los obreros estuvieron participando en el proceso político. Y viene la caída, una segunda caída, la de 1954. Otra vez los obreros son perseguido el sindicalismo,
Y solo se mantuvo porque Estados Unidos se quería presentar a Guatemala como la primera revolución anticomunista del mundo. En 1954, como ellos apoyaron la caída, ellos dijeron no, que haya sindicalismo. Vinieron personeros del sindicalismo norteamericano a levantar el sindicalismo aquí, pero los obreros de izquierda se lograron recuperar. Y la tercera auge del movimiento sindical fue en los años 70, que otra vez los obreros empezaron a organizarse. Comenzó con una huelga magisterial en 1973 y después el sindicato de Coca-Cola y el sindicato de los mineros de Iztahuacán y de todas las empresas hicieron una nueva ola obrera, es decir, un auge obrero muy importante. Sin embargo, también en 1981-82 fue cortado de raíz ese movimiento. ¿Por qué fue cortado de raíz? Por dos razones. Primero, porque surgió en medio de lo que se venía en Centroamérica, que era un ciclo de luchas revolucionarias que comenzó con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Había lucha armada, guerrillas. Toda Centroamérica estaba en llamas, podemos decir. Y aunque en Costa Rica no hubo guerrillas ni en Honduras, de alguna manera estaban involucrados en todo lo que estaba pasando. Y aquí en Occidente del país ya venían las guerrillas fuertes. Entonces el Estado guatemalteco decidió que para poder derrotar a las guerrillas en Guatemala había que acabar con los movimientos sociales. El movimiento estudiantil y el movimiento sindical en Guatemala estaba muy en auge en esos días. Entonces, primero se sofoca la ciudad y después pasamos al área rural, a las masacres. Pero antes tiene que acabarse con el área urbana para evitar una confluencia del sector urbano con el sector rural. Y comenzaron a liquidar físicamente, lo que significa la palabra liquidar, a toda la dirigencia popular y social de la capital, entre ellos los sindicatos. Sí, que era parte, ahí sí que básicamente de las estrategias contrainsurgentes que se desarrollaron acá durante el conflicto armado, ¿no? Que fue ya básicamente lo último del movimiento contrainsurgente. Entonces, lograron asesinar a 127 dirigentes sindicales, no obreros cualquiera, miembros de los comités ejecutivos de los sindicatos, secretarios generales de conflictos, de lo que fuera, fueron asesinados 127. O sea, fue descabezado el movimiento sindical. Y otra cantidad igual se fue del país y otra cantidad se escondió. Entonces, por tercera vez en la historia de Guatemala del siglo XX, el movimiento sindical fue descabezado. Y pasó cosas como el 1 de mayo de esos años, era una marcha multitudinaria de 20,000, 30,000 trabajadores. En 1981, terminando el meeting que se desarrollaba en la concha acústica, la gente retirándose y pistoleros matando líderes, o capturando y después aparecían muertos con su propia manta de su sindicato. Así acabaron con el movimiento sindical. Entonces ahora preguntamos, ¿y qué pasó con el sindicalismo? Pasó eso. Y segundo aspecto que contribuyó, que ese tiene repercusiones en todo el mundo, es el auge del llamado neoliberalismo. El neoliberalismo es antiobrero, antisindical por naturaleza. Dentro de las recetas del neoliberalismo está la flexibilización laboral. ¿Qué quiere decir flexibilización laboral? Que no haya sindicatos, que no haya salario mínimo, nada, todo libre del mercado. Y entonces eso que se volvió una doctrina
y una receta mundial, por supuesto, impactó en Guatemala. Entonces, por un lado represión y por otro lado neoliberalismo, el movimiento sindical quedó descabezado. No solo en Guatemala, en toda América Latina y en todo el mundo el movimiento sindical está a la baja. Claro que hay países que tienen una tradición muy grande, obrera, como Chile, como Argentina, como Uruguay, o Francia e Italia, pues se mantienen los sindicatos, pero no tienen el poder que tenían hace 40 años. Eso se acabó. Pero es el neoliberalismo por una parte, y por otra parte, en Guatemala, la represión tan brutal que surgieron. Aquí en Guatemala es el único país del mundo que se han atrevido el sector empresarial a pedir no que haya salario mínimo, que se baje el salario mínimo. Eso es increíble. Sí. Otra cosa que ha influido mucho es que muchos empleados han sido contratados en renglones donde ya pues no tienen estabilidad y donde ahora contratos como el 029, uno va hacia algunas instituciones, por ejemplo el INDE, por decir algo. En el INDE hoy hay unos, pongámosle, 100 trabajadores, mientras que la asociación de ex trabajadores del INDE tiene como 15,000 afiliados. Eso significa que a nivel pues, de las contrataciones, incluso en el Estado, bueno, hay sectores fuertes en el Estado como movimiento magisterial. El movimiento magisterial, digamos, bueno, lo decías que en los 73 hubo un movimiento magisterial muy importante, una huelga que duró como 3 meses, ¿verdad? Pero el movimiento magisterial era un movimiento muy, digamos, con mucho sentimiento nacional, con mucha unidad, con mucha convicción de lucha y con buenos líderes también a nivel nacional, a nivel departamental. Hoy día tenemos un movimiento magisterial mal conducido, por decirlo de algún modo, así como piropo, ¿verdad? Porque hay una cosa que yo siempre he criticado, que en el movimiento sindical que queda no hay democracia interna. Entonces, por ejemplo, tenemos en el movimiento magisterial un Joviel Acevedo que tiene como 20 años de ser secretario general y no hay fuerza capaz de que otro candidato se presente a elecciones, si es que hay elecciones. Entonces, también esto ha influido mucho para este decrecimiento del movimiento sindical, que ahora ya no es un movimiento contestatario, sino que ha ocurrido lo que ha pasado con otros sectores, que cada sector pelea por sus intereses, ¿verdad? Ya no hay una lucha por el interés nacional, colectivo, sino que solo luchas sectoriales, reducidas. Pero esa es la realidad que tenemos ahora con el sindicalismo y con una actitud social que no sé si atribuirla a la represión de la que hablábamos o a otros factores, porque no hay una actitud contestataria frente al estado de crisis que se vive actualmente y a la pérdida progresiva de los espacios democráticos. El verdadero sindicalismo, el sindicato por naturaleza es el sindicato de una empresa industrial o una empresa privada. Ese es el que está atrapado entre la represión jurídica y la represión policial. Ese fue el que cegaron, el que mataron y que no lo dejan levantarse. Diariamente hay sindicatos que son cerrados y la prensa nacional no lo dice. Antes sí, en los años 70 la prensa informaba, pues lo sabes. Ahora no. Hay cerrada información para los sindicatos.
¿Qué sindicatos quedan que la gente cree que eso es el sindicalismo? Los sindicatos del Estado. Pero eso no es sindicalismo, realmente. Y además han caído muchos en lo que caen sus patronos, o sea, el ministro o los que sean en la corrupción. Eso es parte de lo que sucede. Y vamos al 1 de mayo. Si ustedes van a ver el desfile del 1 de mayo, se van a dar cuenta que el único sindicato que sale y el que más lleva contingente de trabajadores es el sindicato de Coca-Cola por la tradición de lucha que tiene. Y ahí los demás sindicatos casi no cuentan, pero es que no son permitidos. Los cierran, no los dejan, que expulsan y despiden a los miembros del comité ejecutivo, aunque la ley no lo permita. Entonces, realmente eso es lo que pasa con el sindicalismo ahora, que está a la baja. Y te digo que no solo es en Guatemala, en todo el mundo el sindicalismo está a la baja. Pero el movimiento magisterial que mencionaste, Byron, tiene que ver también lo mismo del neoliberalismo, de que el Estado abandonó la educación pública. Sí, definitivamente. A mí me gustaría tocar un punto importante, un dato estadístico. En el último informe que se desarrolló acá en Guatemala, en el año 2021, pues se tiene establecido que la población económicamente activa en nuestro país es de 7,4 millones de personas. De esos 7,4 millones, solamente el 1,4 está inscrito en la planilla del ICS. Eso quiere decir que los otros 6 millones de trabajadores, bueno, si es que están trabajando, pueda que son personas que trabajan en la economía informal o que están desempleadas. Entonces, en ese sentido, lo que hablábamos ahorita y lo que usted comentaba de cómo es que han decaído los sindicatos, y parte de eso también es el miedo a pertenecer a un sindicato, porque si la iniciativa privada es la que genera más empleo en Guatemala, entonces cuando una persona pertenece a un sindicato, entonces ya no, al momento de cambiarse de empresa, en otra empresa no lo van a querer contratar. Y con esta estadística de que tenemos 6 millones de personas que no sabemos si son desempleadas o de la economía informal, entonces eso ha contribuido también a que las personas pues se ayuden a debilitar estos movimientos sindicales. Entonces yo pienso que se deberían establecer políticas de apoyo a los sindicatos, pero también de generación de empleo, para que estos movimientos también puedan surgir y que también los sindicatos pues de alguna manera puedan contribuir también al desarrollo de las empresas. Muchas empresas se quejan o se maneja en el ideal o en lo que se habla en la opinión pública, de que muchas veces algunos sindicatos, y lo que hablaba acá Byron, por ejemplo el sindicato del Magisterio Nacional, pues en vez de contribuir al desarrollo, lo que hacen es carcomer el crecimiento. Pues en este caso del magisterio, pues vemos que los maestros pues llegan a dar clases, clases deficientes, lo vemos en los informes de los exámenes que le hacen a los niños o jóvenes que ya están próximos a graduarse. Vemos la deficiencia en matemáticas, en lenguaje y cómo les cuesta entrar a la universidad, pero es precisamente por esa pobredumbre que tienen algunos sindicatos, ¿verdad? Y es precisamente por esos miedos que se tienen. Entonces, ¿qué me podría comentar al respecto? Pero también la fragmentación. Vamos a hablar del Ministerio de Salud, creo que hay 20 sindicatos. Y algunos que son este es de este ministro, este es del otro en el jefe. Congreso de la República también hay varios sindicatos. Pero así son los sindicatos del Estado. Pero el sindicalismo que yo señalaba de la empresa privada es el que no se deja desarrollar, no lo dejan. Persiguen, expulsan, despiden a los trabajadores. Entonces, mientras ese sindicalismo no se desarrolle, el sindicalismo en general no se desarrolla. Porque que sigan habiendo sindicatos en las instituciones del Estado, eso no tiene ninguna importancia. Ahí está la clave. No los dejan desarrollarse. ¿Por qué? Porque el Estado guatemalteco desde 1954 es un Estado antisindical, que tiene sus bajas y sus alzas, pero es prácticamente el núcleo del poder en Guatemala ha sido antisindical siempre.
del 54 para acá. Bueno, pues muchas gracias, Edgar, por habernos acompañado en este programa y poder ayudado a instruirnos un poco acerca de la historia del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo y de todo lo que sucede alrededor de este día y a nivel histórico, cómo fue que se formó en América Latina y aquí en Guatemala. Yo estoy seguro que nuestros televidentes van a estar muy agradecidos por instruirse también al igual que nosotros. Muchas gracias, Byron, por estar nuevamente en este programa. Los esperamos nuevamente que nos puedan sintonizar la siguiente semana. También les invitamos a que nos puedan visitar en nuestro Facebook, en YouTube, que también puedan sintonizar este programa como Más TV y en nuestra aplicación móvil. Muchas gracias.